Voy a centrar en la política tributaria seguida desde mayo del 2010, desde el comienzo de las políticas que se van adoptando tanto por el anterior gobierno como por este para dar esa salida a la crisis, y en este sentido decir que desde mi organización venimos planteando la necesidad de una modificación de esta política. Es una política tributaria que está haciendo recaer el peso fundamental de esta salida de la crisis sobre las clases medias y sobre las clases más desfavorecidas. Las dos medidas tributarias más importantes que han afectado desde luego más a estos estratos sociales han sido la subida del IRPF y la subida del IVA. En este sentido, consideramos necesario una modificación de esta política en la que se adopten medidas en relación con otros sectores sociales, con otros sectores de la sociedad a los cuales no les viene repercutiendo estas medidas, ¿no? Es necesario modificar multitud de normas que posibilitan la elusión de las grandes empresas, de las grandes fortunas, y es necesario adoptar estas medidas para hacer efectivos los principios del artículo 31 de la Constitución. En este sentido, nuestro sistema tributario, además de adolecer de falta del principio de suficiencia, en cuanto que desde el año 2007 se ha producido una caída de la recaudación que, aunque se ha recuperado seguramente en el último año, todavía no está en los niveles de 2007. Y en este sentido es necesario modificar todo el sistema tributario, una reforma en profundidad que haga efectivos estos principios que, según el artículo 31, deben inspirar el sistema tributario. Son los principios de igualdad, de progresividad, capacidad económica. Estos principios y generalidad están, desde luego, quedando en entredicho a la vista, sobre todo, de las últimas medidas. El principio de igualdad, una medida de la que se está hablando mucho en los últimos meses, como es la de la amnistía fiscal, pues deja en papel mojado este principio, además de haber producido unas consecuencias que ya advertíamos muchos, ¿no?, que podrían ocurrir en relación con el posible blanqueo de dinero por parte de personas o sociedades que tienen fondos o tenían fondos procedentes de actividades delictivas, ¿no? En otro sentido, es necesario incrementar la lucha contra el fraude. En los últimos días hemos visto que se han hecho públicos varios informes. Un informe de una escuela de negocios de las más importantes de los Estados Unidos, el IMD, en el cual se establece un listado de 59 países y se establece una prelación en función de la repercusión negativa que tiene la economía sumergida y el fraude en las respectivas economías, y de 59 países España queda en el 51, en el puesto 51, por detrás de Italia, por detrás de Grecia y solamente por delante de dos países de los antiguos países del este de Europa, ¿no? Esta es una situación que, como vemos, no solamente mi organización, que viene denunciando hace tiempo la necesidad de luchar contra esta lacra, ¿no?, contra los niveles que tenemos de economía sumergida y fraude, sino que, hablo de esta escuela de negocios. Ayer se ha conocido también un informe del Consejo Económico y Social donde se incide en la importancia de luchar contra el fraude, la importancia del aspecto negativo que tiene la economía sumergida y el fraude en nuestro país. Y hace tan solo unas semanas el comisario de Fiscalidad de la Unión Europea hablaba y cifraba en 1 billón de euros, 1 billón con B, el daño que está produciendo en los países de la Unión Europea los dos fenómenos de elusión y evasión fiscal, ¿no? En este sentido, consideramos que es necesario adoptar medidas en profundidad que modifiquen esta situación, para lo que es necesario también no solo medidas normativas, no solo medidas que acaben con los problemas de elusión, ¿no? Estamos asistiendo también estos días en los medios, vemos como las grandes empresas multinacionales se valen en toda Europa de estas lagunas normativas, de estas lagunas que dejan las normativas de los distintos países, para acabar tributando en tipos entre el 1 y el 2%, ¿no? Esto, desde luego, es necesario modificarlo. Y además es necesario reorganizar los órganos de control, ¿no? En relación con la agencia tributaria, está claro que su forma de proceder, más volcada en estas discrepancias entre los datos de los declarantes del impuesto sobre la renta, de rendimientos de trabajo, de pequeños autónomos, de pequeñas empresas, más volcadas en esto que en la lucha contra las bolsas de fraude, en la investigación y la inspección, es algo que hay que modificar. Por tanto, es necesario una reforma en profundidad de
la agencia tributaria, ¿no? Que además debería extenderse al resto de órganos de control. Los casos de corrupción a los que estamos asistiendo últimamente ponen en evidencia cómo todos los órganos de control, tanto de los ingresos, como es la agencia tributaria, como los órganos de control del gasto en sus distintos niveles, tanto local como autonómico y, desde luego, en lo que se refiere a la intervención general del Estado, está dejando o ha quedado en evidencia que su trabajo no es todo lo eficaz y todo lo eficiente que debería. Entonces, consideramos necesario un replanteamiento general de todos los órganos de control, incluido el órgano de control externo, el Tribunal de Cuentas. Vemos como desde luego, en cuestión de plazos y en cuestión de fondos de los asuntos en los que entra, pues también está quedando en evidencia esta situación, ¿no? Todos estos escándalos que van apareciendo, generalmente, en la mayoría de los casos, son las investigaciones policiales, judiciales, las que inician estas actuaciones, en las cuales, como no puede ser de otra manera, colabora la Intervención General, la Agencia Tributaria, pero echamos en falta el que estos supuestos fueran como consecuencia del trabajo de estos órganos de control, ¿no? En definitiva, consideramos necesaria esta reforma fiscal, consideramos necesario un gran pacto de todas las fuerzas políticas y sociales sobre cuál es el sistema tributario que necesitamos, cuál es el sistema tributario que consideramos justo y que cumple con estos principios que establece el artículo 31 de la Constitución, y cuál es el sistema tributario que nos puede hacer recoger los ingresos necesarios para poder mantener el estado de bienestar social, ¿no? Y no tener que acudir a los recortes de gastos a los que estamos asistiendo desde mayo del 2010, como decía, y que están poniendo en entredicho el estado de bienestar, ¿no? Nosotros, ya cuando el Partido Popular anunció el que iba a contratar una auditoría externa, nos ofrecimos. Nosotros entendemos que, nuestro colectivo, somos 8.000 técnicos en el ámbito de todo el Ministerio de Hacienda y podemos perfectamente asumir esa responsabilidad. Está claro que el Partido Popular, la única obligación legal que tiene es la de someterse a la auditoría del Tribunal de Cuentas, pero entendemos que puede perfectamente dirigirse al Ministerio de Hacienda para pedir este trabajo, ¿no? Este sería un trabajo que no sería una auditoría al uso, es algo más que una auditoría. En una auditoría normal, lo que se pretende es ver si las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera de la empresa, en este caso de un partido político, y en este caso es obvio que al intentar determinar si ha habido o no irregularidades, como se ha presentado, ¿no? Presuntamente ha podido ocurrir, sería necesario establecer unos procedimientos algo distintos, ¿no? Centrarse en áreas muy concretas, como tesorería, como relaciones con otras empresas, pero habría que tomar también declaraciones a altos cargos, a exaltos cargos del partido, y en este sentido, pues quizás si no se adoptan estos procedimientos habría una limitación, ¿no? Recientemente, antes de ayer, la secretaria general del partido ha insistido en que no encontraba auditores, y nosotros hemos vuelto a recordar nuestro ofrecimiento. No hemos tenido ninguna contestación. En lo que se refiere a las medidas que el Gobierno, legalmente se ha adoptado en el mes de octubre, se ha aprobado una nueva ley, se ha aprobado una nueva ley de medidas contra el fraude. Recordar que en el año 2006 ya se aprobó la anterior, la ley 36/2006, y que no ha tenido un efecto, demasiado significativo, ¿no? Esta ley incluye algunas medidas que en principio son positivas, algunas medidas importantes que nosotros veníamos reclamando hace tiempo, como la limitación del efectivo en las operaciones en las que aparece o interviene un profesional, un empresario. Es una medida positiva que puede contribuir a reducir de alguna manera o a dificultar el blanqueo y la circulación de facturas falsas, pero creemos que se ha quedado corta. Ha limitado ha impuesto este límite en 2.500 euros. Esto está cercano a los 3.000 euros, que es el límite que hay en Francia cuando la economía sumergida, los niveles de economía sumergida y fraude fiscal en Francia son aproximadamente la mitad que en España, ¿no? Sin embargo, estamos más lejos de los 1.000 euros, que es la cantidad que se adoptó en Italia, un país con el cual sí tenemos más similitudes en cuanto a estas cifras, ¿no? Y luego otra medida importante, muy importante, que nosotros veníamos planteando hace tiempo, es la desaparición del régimen de módulos. El régimen de módulos en la estimación, o sea, el impuesto sobre la renta de los autónomos, es un régimen que da lugar a un fenómeno muy perjudicial para la economía española, que son las facturas falsas. No quiere decir esto que todas las personas que están en este régimen utilicen estas, ¿no? Pero es cierto que es el régimen en el cual tienen su origen este fenómeno, ¿no?
y se ha limitado de alguna manera, pero se ha quedado muy corta esa medida. Para nosotros el régimen de módulos hoy en día, después de 30 años ya de impuestos sobre la renta, no tiene sentido. En el año 78 pues quizá era una obligación onerosa el que un pequeño comerciante llevara una contabilidad. Hoy en día pues en cualquier comercio tiene su portátil con su programa de contabilidad, y entonces no supondría ningún problema el someterse a la estimación directa, ¿no? En cuanto a las modificaciones que se han producido en el Código Penal en relación con el delito fiscal y los delitos a la seguridad social, tenemos que decir que no hay una correlación entre ambas modificaciones, de manera que mientras se ha bajado el umbral y mucho en los delitos por fraude a la seguridad social, en el delito fiscal tan solo se ha aprobado una modificación en relación con un caso de delito agravado, en el cual pues se den algunas circunstancias, como que la cuota defraudada sean 600.000 euros o más, o que se actúe a través de una organización, de una banda organizada, pero el umbral de los 120.000 euros sigue ahí y bueno, no ha habido un paralelismo entre esa reducción del umbral en los delitos contra la seguridad social y en el delito fiscal, ¿no? Creemos que es necesario profundizar en este tema, ¿no? Y por último, en cuanto a la amnistía fiscal, pues qué duda cabe que de alguna manera está en contra de estas medidas que se aprueban en esta ley, y es una medida que ya nosotros desde un principio consideramos muy nociva, no solamente porque supone pues un agravio comparativo por parte de los defraudadores que acuden a esta amnistía o que han acudido a esta amnistía y que pagando un 10%, que finalmente hemos visto que han quedado en un 3, un 2, un 3% de media, pues bueno, han liberado sus obligaciones con la hacienda pública frente a este 27, 52 hasta el 52%, que es la tarifa del impuesto sobre la renta, el 56% en Cataluña, el 21% del IVA, el 30% del impuesto de sociedades. Esto sin duda es un agravio comparativo, pero además es una medida que desalienta mucho el cumplimiento de las obligaciones fiscales, desalienta a los contribuyentes y desalienta también a los técnicos y a los empleados de la agencia tributaria, que bueno, vemos cómo hablando de esa o en relación con esas discrepancias que pueda haber en cualquier declaración de un perceptor de rendimientos del trabajo, pues se cruzan datos, se liquida una paralela con su sanción correspondiente o se abre una investigación que puede acabar con una sanción, bueno, en cuanto que haya cualquier cuestión que no se haya incluido, ¿no? Mientras que bueno, estas personas que presuntamente serían grandes defraudadores han podido liquidar con este pequeño porcentaje, ¿no? Además había un problema que ya veníamos apuntando, no solo nosotros, ¿no? Sino mucha gente, otros colectivos, en relación con la posibilidad de que se utilizara para blanquear dinero procedente de actividades delictivas. Presuntamente ha podido ocurrir según las informaciones que estos días están saliendo, ¿no? Y luego hasta la Comisión Europea en septiembre hizo público un informe de expertos en el cual desaconsejaban a España y a todos los países la utilización de esta medida, que si bien puede suponer obtener unos ingresos a corto plazo, desde luego a medio y a largo plazo es una medida muy nociva, ¿no? Y luego, en cuanto a la recaudación, que era el único objetivo que se planteaba el Gobierno, pues ya hemos visto cómo ha quedado bastante lejos, menos de la mitad del objetivo previsto, ¿no?